Hola, bienvenidos a todos y a todas. Ahora vamos a hablar sobre determinadas cosas que nos afectan a las tres personas que estamos aquí, pero antes de nada que se nos presenten. Jorge, por favor. Bueno, mi nombre es Jorge Sequera, soy profesor investigador en la UNED y trabajo fundamentalmente en procesos de transformación urbana en ciudades del sur de Europa. Juana. Y mi nombre es Juana Escudero, actualmente soy responsable de la Subdirección de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes y Ocio de la Federación Española de Municipios y Provincias. Una vez presentado, bueno, yo soy Rubén Caravaca, soy dinamizador y comunicador cultural y colaboro en temas culturales con la Asociación de Vecinos de Lavapiés, un barrio muy concreto de Madrid. Vamos a empezar la conversación. Fíjate, comentaros que hace un par de días me tocó dar una clase en el máster que hacen los compañeros de la fábrica y la conversación acabó, es decir, la charla con una gran disputa, gran pelea de cómo los barrios se estaban transformando, es decir, los barrios de las grandes ciudades, y cómo la cultura tenía un papel fundamental en esa transformación. Entonces, hubo tal polémica que dijimos, bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Es decir, porque lo estamos viviendo, es decir, la gente de la cultura lo está viviendo y los barrios lo están padeciendo, ¿no? Entonces, ese es el motivo de empezar a hablar de ello, ¿no? Entonces, Jorge, si quieres empieza tú, que has documentado bastante sobre esto, no solo en España, sino también en ciudades de Europa y de América Latina, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante la pregunta que te hacen, porque hay una asunción de la responsabilidad por parte de los creativos, pensando en si son cómplices o no de estos procesos de transformación. Por hacer un repaso muy breve de la transformación que se ha dado en los últimos tiempos, a partir de los 70 en las ciudades europeas, pero también anglosajonas, hay un cambio, una transformación muy fuerte de la sociedad industrial y de la ciudad fábrica a una sociedad, digamos, basada en los servicios. Dentro de esa idea de los servicios, por supuesto, están las grandes industrias culturales que poco a poco han ido tejiendo o encontrando su lugar en el centro de las ciudades, en principio vaciados por ese proceso de desindustrialización. En esos 70-80 hay un cambio muy fuerte en las formas de consumir, en los gustos, en las estéticas, ¿no? Pensad en esos 68-70, donde hay una transformación muy fuerte, una ruptura con la forma de consumo de masas anterior, y se generan nuevas formas de expresión que al entrar en la ciudad y entrar en ese pequeño combate estético, ha generado procesos, o está generando procesos de segregación. Uno de los ejemplos más clásicos que se suele poner es el ejemplo del Soho, en Manhattan, donde, como sabéis, muchos artistas empezaron a vivir allí por los bajos precios de las zonas, y esto se convirtió de la noche a la mañana en un objeto mercantilizable, es decir, se convirtió los loft, que eran básicamente estos espacios diáfanos industriales, se convirtieron en lugares donde las clases medias y altas querían ir a vivir, ¿no? Digamos, la escenografía de la clásica película en la que uno sube por un montacargas, sube a su gran loft y vive la vida como una especie de película dentro de Manhattan. Por lo tanto, hubo un primer escenario donde hubo una elitización más marginal, de artistas que se asomaban y que se acercaban al centro de las ciudades y que eran capaces de convivir con otras clases sociales y con la diversidad del centro de la ciudad. Y hubo un momento, yo creo que es aquí donde puede entrar un poco la temática del día de hoy, donde se institucionaliza ese proceso, y son las grandes industrias culturales y las grandes políticas urbanas que fijan o que desean o anhelan el centro de la ciudad, que empiezan a museificar la ciudad, ¿no? Que empiezan a utilizar los grandes contenedores culturales para dotar de un nuevo sentido a los barrios. Barrios que eran obreros, barrios que eran trabajadores y que normalmente estaban abandonados, probablemente estigmatizados, pasan a sufrir una rehabilitación muy fuerte, donde, no en todas las ciudades, pero en muchas, de las que podemos tener cerca, en Lavapiés, en Madrid en el caso de Lavapiés, en el Raval pensando en el MACBA, en Málaga si pensamos en la cantidad de contenedores culturales, hablábamos del Pompidou, que se ha instalado en el centro de la ciudad, donde se intentan generar otra lógica espacial determinada o condicionada, yo creo, por una hegemonía cultural distinta al del trabajador de la fábrica, ¿no? Y ahí hay dos procesos, y yo creo que aquí más o menos lo dejo. Yo creo que hay dos procesos importantes. Uno,
la apropiación de la estética de los lugares populares. Hay una apropiación muy fuerte de esa estética popular que creo que podríamos tratar, pero luego también hay una colonización, es decir, hay un desplazamiento absoluto de esa cultura popular, un desprecio de esa cultura popular en esos lugares donde ese entramado cultural empieza a establecerse y donde hay una colonización muy fuerte cultural de estos equipamientos, que traen, por supuesto, una serie de clústeres de creativos y creativas que además, digamos, adolecen de una necesidad de una autoestima fuerte, ¿no? Y aparece, yo creo que hay un libro que es un libro de cabecera de todos los planeadores urbanos a partir de los 2000, que es un libro de Richard Florida, que habla de Rise, ¿no? Como el crecimiento de la clase creativa en las ciudades. Entonces, esos que la clase creativa no existe, la clase creativa es un invento como tal, ¿no? No tiene fundamento teórico ninguno. Lo que sirve es para, digamos, generar una especie de nosotros común entre estos sectores profesionales, pues desde profesores universitarios, que os lo digo yo mismo, que poco podemos tener de creativos en muchos casos, o otra serie de profesiones que sienten que pertenecen a un mismo, digamos, a un mismo nosotros y que tienen necesariamente que estar en estos lugares centrales de la ciudad en lugar de vivir donde probablemente vivirían antes, que era en la suburbia. Juana, ya te interrumpo. Juana, tú como responsable de cultura de la Federación de Municipios, es decir, que tienes relación con las ciudades y con los ayuntamientos de este país, ¿cómo veis eso? ¿Cómo lo valoráis? ¿O cómo lo entendéis? ¿Es todo homogéneo o en todos los sitios no es igual? Bueno, que es una realidad incuestionable, la hace incuestionable. No es igual, y aquí quiero introducir un elemento que creo que es decisivo en esto, y me corregirá Jorge, y es que tiene mayor incidencia en aquellas ciudades medianas o más grandes que quieren o ya tienen ejercer un atractivo turístico. Creo que la turistificación de las ciudades es una tentación a la que sucumben constantemente los responsables políticos, ¿no? Que tienen que diseñar un modelo de ciudad, y por supuesto que la cultura es un vector de desarrollo económico, social, territorial, y que siempre ha existido y seguirá existiendo también esa tentación de utilizarla al servicio de modelos urbanos, modelos económicos, y por eso este fenómeno que describía tan estupendamente Jorge sucede más en un pueblecito chiquinín. Suele pasar cuando se quiere poner en el mapa con una cierta centralidad, de nuevo, para atraer turismo, para ganar un cierto protagonismo y tener un lugar bajo el sol. Pero en general es una tendencia que vemos en todas las ciudades medianas y grandes, por supuesto. Fíjate, estabas diciendo lo de la turistificación, pero te das cuenta que, por ejemplo, que incluso el discurso que se hace a los turistas se falsifica la historia de los barrios. Absolutamente. A otros que conocemos muy bien la realidad del lavapiés, nadie cuenta que el lavapiés empezó el movimiento obrero, nadie cuenta que el lavapiés hizo el primer cuplé, nadie cuenta todo el flamenco en Madrid empezó por lavapiés. Se cuenta otro tipo de historias que nada tienen que ver incluso con es decir, que incluso se falsifica. Que enlaza con lo que contaba con lo que decía Jorge. él, la parte fashion, ¿no? Es decir, la popular hay que quitarlo, ¿no? Y es donde nos perdemos el interés genuino de los lugares. Incluso decías, la cultura popular se desprecia y se desplaza, salvo que, y esto conocemos muchos ejemplos, que nos parezca pintoresca o vendible hacia afuera. Es decir, no estamos atendiendo a los derechos de las personas que viven en sus barrios a ejercer profundamente su identidad, aquí estoy citando veladamente a Cortázar, de vivir su vida de una forma significativa, intensa, densa, genuina. No, solo en la medida en que sirva a ese otro modelo, a esa cáscara, a esa fachada que queremos vender, se te preserva un espacio, un medio para desarrollarte y subsistir, porque si no vas a ser desplazado. Y eso es una pérdida descomunal de riqueza social, de riqueza cultural que no estamos viendo. Fíjate, Jorge, más recuerdo una cosa cuando has intervenido con lo del Love en Nueva York, que todos estos nuevos vecinos que llegan presumen de estar en el barrio, pero no se relacionan para nada con el barrio. Ahí hay hay una autora alemana que ha hablado de los diversity seekers, de los buscadores de diversidad, y que son normalmente sujetos de clases medias altas relacionados de alguna manera con el arte y la cultura,
que se acercan a los barrios donde hay una diversidad muy alta, pero donde no establecen ningún tipo de relación con ella, ¿no? Simplemente es una especie de atrecho folclorizado para vivir ellos en... Bueno, cuando entrevistábamos lo decían, ¿no? Yo siento que en este barrio, hablo del Raval, hablo de Lavapiés, hablo de Alfama en Lisboa, ¿no? Me siento sobreestimulado, ¿no? Es perfecto, yo me bajo a tomar un café y subo y tengo cantidad de ideas para mi nueva novela, cantidad de ideas para mi nueva película. Pero pensaba también en el efecto Guggenheim, ¿no? Que yo creo que estabas hablando sobre esto, y cómo el efecto Guggenheim, que yo creo que tuvo un relativo éxito en la zona, aunque con muchos peros, que no vamos a entrar ahora, generó como toda una política de movilidad de esta lógica hacia ciudades medias que hace que los museos estén vacíos. Museos de enología, museo del traje, museo de bla, 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 una cantidad de museos en ciudades medias que, si vemos las estadísticas de las visitas a los museos, salvo los museos grandes, los museos pequeños cada vez tienen menos público. Hablaba una subdirectora del Louvre que decía que tenían un gran problema porque solo iban turistas o un grupo muy homogéneo de parisinos que habitan Le Marais, ¿no? Que habitan como las zonas del centro y que responden a un capital cultural muy alto y que no permite ese otro acceso. ¿Y esto se puede volver para atrás o ya es irreversible? Por supuesto que es reversible. Yo me resisto a pensar que esto es inevitable e irremediable. Depende, por supuesto, de la voluntad, de poner primero lo importante. O sea, para mí es fundamental, y creo además que tendría el efecto que de este modo estamos buscando, lo tendría de una forma genuina y real, porque a todos nos pasa el estar, lo que acaba de contar Jorge, que pasa en el Louvre y demás, sucede en todas partes. El día que queramos que los proyectos culturales no solo sirvan a ese desarrollo económico que mira al turismo, sino que busquen el desarrollo cultural intenso y genuino de las ciudades, sucederá ese milagro que estamos buscando, que el proyecto económico y turístico no olvide que el sustantivo, no el instrumental, es el cultural. No puede ser que los grandes servicios, equipamientos culturales estén al servicio de turistas, de personas que ocasionalmente acuden y no permeen en los barrios donde se asientan, no están para la gente del barrio, no tienen ninguna legitimidad, por tanto. O sea, son proyectos que, como no son proyectos culturales, son turísticos, no tienen chicha, no tienen fundamento y no tienen esa legitimidad que sí transformaría los barrios y probablemente ofrecerían ciudades mucho más interesantes que las tematizadas, ¿no? Y luego quiero añadir una cosa que a mí, cuando la academia, me decía antes a Jorge que nos hace muchísima falta la academia, cuando la academia ha demostrado que el valor añadido de todas las profesiones y sectores de la cultura es mucho mayor que el que generan todos los sectores involucrados en el turismo, creo que por fin nos están haciendo ver que el meollo de nuestros proyectos culturales ha de ser la comunidad en la que se asientan. Y en la medida en que sean necesaria para su viabilidad la participación y la asistencia de personas extrañas a la comunidad o que acuden tangencial o puntualmente, sirvámonos de ellas, invitémoslas a participar, pero lo fundamental es la dinámica cultural, el proyecto cultural y que las personas que viven donde vivan no vean alteradas sus formas de vida ni desplazadas, sino que generen una densidad de vida cultural que además luego permea a los demás sectores económicos. Donde hay creatividad genuina, los demás sectores productivos que nada tienen que ver con la cultura también ven incrementada su crecimiento, su productividad. Yo creo que necesitamos también, completamente de acuerdo contigo, Juana, desconcentrar los proyectos culturales del centro de la ciudad. Sí. Esto es inminente para que no haya un monopolio de la centralidad. 2, democratizar la cultura y el arte. Recientemente salió un artículo del problema de los monopolios de los festivales, porque no solamente es una cuestión de museos, de los festivales musicales, no solamente del monopolio de la entrada de fondos de inversión en la compra de festivales, sino de la barbaridad de los precios, ¿no? O sea, se algoritmizan los precios incluso dependiendo de la demanda. Y 3, lo voy a decir muy suavemente, pero intentar, y esto es mucho más difícil y me toca más a mí en mi labor. Yo daba clase en publicidad de sociología y cuando le preguntábamos, cuando hacían alguna exposición los chavales con 18, 19 años en su grado de publicidad, se ponían delante y decían, es que nosotros somos creativos. Bueno, tranquilidad.
Estás estudiando publicidad. De ahí a ser creativo te queda muchísimo, te queda muchísimo. Y luego la creatividad está en lo doméstico, la creatividad está en los niños, la creatividad está en muchos más lugares que en el hecho de tener un graduado en publicidad. Yo creo que hemos hecho mucho daño al generar ese clúster digamos, de intelectuales, etcétera, etcétera, y profesionales del arte y la cultura que, digamos, que se separan profundamente y generan una brecha muy fuerte de la sociedad y que se autoabogan la capacidad creativa, ¿no? Con esto yo creo que... Pues nada, pues muchas gracias a los dos y esperamos las preguntas de los que nos escuchen, Claro por que no sí. sabemos dónde.